caso abordaremos el curso de Lingüística General de Fernández Ocier. Hola, mi nombre es Ginette Quiroga y este video está realizado para el curso de Lingüística 2. Mi nombre es Melissa Rodríguez y trataremos la tercera parte titulada Lingüística diacrónica, iniciando con el capítulo 2, los cambios fonéticos. Mi nombre es Laura Guerrero y seguido del capítulo 2 trataremos el capítulo 3 titulado Consecuencias gramaticales de la evolución fonética. Finalmente trataremos el cuarto capítulo titulado La analogía. Para contextualizar, iniciaremos dando la definición del concepto de fonética. La fonética es la rama de la lingüística que estudia la forma de los sonidos o el significante en el plano del habla, es decir, que no afecta a las palabras, sino solamente a los sonidos. Se le atribuye el carácter regularidad, puesto que el cambio fonético se presenta de la misma manera en todas las palabras que presente el fonema. Tenemos, por ejemplo, que en la posición final átona latina, U abre en O. Por ejemplo, manum terminaría siendo mano y verbum terminaría siendo verbo. Los cambios fonéticos presentan algunas condiciones y son las siguientes. El fonema se cambia en ciertas condiciones de acentuación y de contexto. Los cambios absolutos son extremadamente raros, solo aparecen con frecuencia cuando se trata de su carácter oculto. Los fenómenos fonéticos espontáneos son los que se producen por una causa interna. Los fenómenos fonéticos combinatorios se producen por la presencia de otro. Para poder expresar correctamente los fenómenos que dan lugar al cambio fonético, debemos tener en cuenta distinciones anteriores. Un ejemplo de cómo, al dejar de lado estas distinciones, se puede caer en errores es la antigua formulación de la ley de Werner, en la cual toda P no inicial pasó a ser T si el acento le seguía. Asimismo, Vater pasó a ser Vater, que en el alemán actual sería Vater. Esta fórmula restringe a la P inicial y le da un papel en el cambio fonético al acento cuando en realidad el fenómeno es muy diferente. Tanto en germánico como en latín, la P tiende a sonorizarse al interior de la palabra. Solamente cuando se acentúa la vocal precedente impide esta sonorización. Esto muestra que el cambio es espontáneo y no combinatorio como se daba a entender, y que el acento no es la causa que lo provoca, sino un obstáculo. Para distinguir el cambio espontáneo del cambio combinatorio, analizaremos las fases de transformación del latín génesis al latín géneris. Se dan dos actos en este cambio. La S pasa a ser Z por cambio combinatorio, pero al no mantenerse en el sistema fónico del latín se convierte en R por cambio espontáneo. Y así se han confundido dos hechos en un solo fenómeno. Otro error en el que se recae es el de no tener en cuenta la cronología de los sucesos y su ciclo de vida, ya que se podría formular una ley fonética como permanente cuando los sucesos que abarca nacen y mueren en una porción de tiempo. Por ejemplo, cuando decimos que la S se hace R en el latín, se podría inferir que el rotacismo es inherente en la naturaleza de la lengua, cuando en realidad en ese momento no se tenía S intervocálica y esto daba pie al cambio. Causas del cambio fonético. La búsqueda de estas causas ha sido uno de los grandes misterios para la lingüística. Aunque aquí se exponen 7 posibles explicaciones, ninguna da respuesta a ciencia cierta o por completo a dicho fenómeno. La primera de estas plantea una predisposición de raza. No obstante, esta es poco probable, ya que el aparato fonador no varía entre razas. El aparato fonador, si bien tiene algunas variaciones entre individuos, no tiene que ver con una población en general. Un ejemplo de esto podría ser que un afroamericano desde nacimiento se implantara en China y aprendiera a hablar de manera fluida el mandarín como lo podría ser un nativo o un indígena. Esta hipótesis es de un hecho puramente histórico. La segunda es que el cambio fonético se produce por la adaptación a las condiciones climáticas y a la región geográfica en la que algunas lenguas se encuentran. Es decir, algunas lenguas del norte
acumulan consonantes y prescinden de vocales. Por otro lado, las lenguas del mediodía acumulan más vocales que consonantes y esto da resultante a un sonido más armónico. Aunque las condiciones de vida y climáticas puedan influir en la lengua, nace un problema en el que radica el siguiente análisis. Los escandinavos son idiomas muy cargados de consonantes, los laponés y los fineses son vocálicos más que el italiano mismo. En tercer lugar está planteada la ley del menor esfuerzo, en donde se reemplazaría dos articulaciones por una o una articulación difícil por una más cómoda de producir por el hablante. Esta explicación es tal vez la más allegada a clarificar las causas del cambio fonético. Esta ley explica un número de casos. Uno de ellos es el paso de una oclusiva a una aspirante, que sería adhere a avoir. Otro de los casos que explica esta ley es la monoptongación de diptongos. Sin embargo, esta no puede ser una de las causas del cambio fonético, puesto que todos estos casos tienen oposiciones, es decir, los diptongos se convierten en monoptongaciones y el paso de un aspirante a una oclusiva. Este es un tema de amplio estudio que, sin embargo, con el tiempo se podría tomar desde dos puntos de vista: el punto fisiológico, que sería el modo de articulación, y el punto psicológico, que sería el modo de atención. La cuarta explicación atribuye el cambio de pronunciación a nuestra educación fonética en la infancia. Los ensayos y rectificaciones del proceso de cómo el niño llega a pronunciar podría erradicarse el germen del cambio fonético. Es decir, algunas inexactitudes no corregidas predominan en el individuo y se implantan en la generación que crece. Muchos niños con frecuencia pronuncian erradamente el fonema T por el fonema K, sin que la lengua presente en su historia dicho cambio fonético. Un ejemplo de esto es que en italiano florem pasó a flore y luego de esto llegó a fiore. Aunque esta observación necesita dedicada atención, no resuelve el problema de por qué una generación decide apropiarse de ciertas inexactitudes y excluir otras. La elección de estas pronunciaciones viciosas es arbitraria y no tiene nada que ver con la razón. La quinta hipótesis describe cómo las épocas más movidas de la lengua y el estado de una nación en determinado momento dado se pretenden relacionar periodos más agitados de la historia exterior y así descubrir un vínculo entre la inestabilidad política y la inestabilidad lingüística. ¿Creen que esta hipótesis es posible de aplicarse al cambio fonético, puesto que, por ejemplo, el latín tuvo sus más graves variaciones en la época de las invasiones? Esto puede verse también desde dos distinciones. La estabilidad política no influye de la misma forma que la inestabilidad en la lengua. La fijación y la inmovilidad de un idioma pueden verse favorecidas por el equilibrio de lo social y lo político. Por el contrario, la inestabilidad precipita a la evolución lingüística. Los cambios gramaticales se derivan del orden estabilidad-inestabilidad. Sufren una mayor repercusión de las perturbaciones externas, que tienen como consecuencias más inmediatas sobre el espíritu. Pero nada autoriza a admitir o desmentir que las épocas históricas agitadas de una nación correspondan a los cambios precipitados en los sonidos de un idioma. El sexto ítem plantea la hipótesis del substrato lingüístico anterior. Quiere decir que se deriva de una población indígena absorbida por los colonos. Es decir, que al adoptar la lengua nueva, las poblaciones anteriores han introducido en ella algo de sus hábitos fónicos. Tal vez esto sea admisible, sin embargo, se retomaría nuevamente los factores de la hipótesis de la raza.
La séptima y última propone que los cambios fonéticos se derivan de los cambios de la moda. En estos últimos no se ha encontrado una correspondencia o una explicación, sino que se derivan de las leyes de la imitación, donde entraría la cuestión de que los cambios fonéticos serían producto de fenómenos psicológicos. Sin embargo, no se estableció un punto de partida para los cambios de la moda ni para los cambios de la fonética. A los cambios fonéticos se les atribuye el carácter de ilimitados e incalculables, puesto que es muy difícil prever en qué momento las variaciones van a detenerse. Sin embargo, sí es posible decir qué variaciones han tenido en un pasado y en qué medida. Un ejemplo de esto es la palabra de latín calidum, que se transformó en calidum y más tarde tuvo otro cambio que fue en caldo. Luego, a través del tiempo, tuvo otras transformaciones según sus respectivos idiomas que la fueron adaptando. Todo esto trajo consigo ciertas consecuencias en el organismo gramatical. Damos inicio al capítulo número 3, consecuencias gramaticales de la evolución fonética. En el primer lugar tenemos la ruptura del vínculo gramatical. Este es como lo señala el subtítulo, es cuando se rompe el vínculo gramatical que tienen dos o más términos. Por ejemplo, tenemos que una palabra aparece como si no estuviera derivada de otra. Tenemos, por ejemplo, el caso de casa grande o, como se dice en la actualidad, mansión. En primero se conoció como mansio, luego pasó a ser mansionaticus, luego cambió a ser maison y hubo la ruptura cuando se volvió menaje. En el segundo ejemplo tenemos del latín verbix aparece la derivación verbicarius, de esta aparece brevis. Se hace la ruptura y queda beger. De esta, pues en el habla local se refiere a guarda de buey. La evolución fonética rompe la relación normal que hay entre dos formas de una misma palabra. En segundo tenemos el olvido de la composición de las palabras. Esta es que las partes distintas que tenían las palabras contribuían a fijar su valor y estas pasan a ser inanalizables. Tenemos el ejemplo de en francés la palabra enemy. En latín encontramos inimicus, que se deriva de la palabra amicus, la cual nos ayuda en la actualidad para entender la palabra enemigo, en donde el término enemy es inanalizable, es decir, que no se puede relacionar fácilmente con el término amicus, como si lo podría hacer la palabra en latín inimicus. Otra consecuencia serían los errores de interpretación que se dan al creer que dos formas diferentes descienden de la misma unidad primitiva. Un ejemplo de esto es el latín colocare, del que se cree desciende la palabra colgar y colocar. En realidad, un mismo elemento no puede dar lugar a dos transformaciones diferentes, ya que por sí mismo el sonido no puede crear dos formas en lugar de una, debido a que su evolución solo acentúa diferencias ya existentes. En el caso del ejemplo, la palabra colocare pasó a ser colgar por la fonética patrimonial y colocar sería un cultismo. Este hecho suele ser recurrente en términos vecinos que solo difieren por uno o dos términos reconocibles fácilmente y que se repite en una serie de parejas paralelas. Este hecho da lugar a la alternancia. La alternancia se define como la correspondencia entre dos sonidos o grupos de sonidos que cambian regularmente entre dos series de formas existentes. Y la raíz de toda alternancia es la dualidad de los términos. Vale aclarar que la alternancia es un hecho gramatical y sincrónico y el cambio fonético solo interfiere al hacer sensible la unidad primitiva. Las leyes de la alternancia. La alternancia entre la vocal E y la vocal I es frecuente en el alemán moderno. Por ejemplo, se pasa de weather a withern y de elfe a ilfe. De esta alternancia no se puede formular un principio general.
La oposición totalmente semejante entre la vocal A y la vocal E está vinculada a la formación de sustantivos por medio de adjetivos. Por ejemplo, Hand pasa a hande y Gast pasa a gaste a la formación del plural. Se conoce bajo el carácter de ablaut o variación vocálica radical que concibe una oposición gramatical. Esto es un ejemplo de alternancia, pero no se distingue del fenómeno general por ningún rasgo distintivo. La alternancia se encuentra ordinariamente distribuida en varios términos, de forma regular y que coincide con una oposición importante de función, de categoría y de determinación. Como todas las leyes sincrónicas son simples principios de determinación sin fuerza imperativa, es incorrecto decir que la A en la palabra nach al plural se pase a nache. Esto crea la ilusión que del paso de uno a otro término se implementa una regla o función imperativa. Aunque esto pueda tomarse solo como una simple oposición de formas por la evolución fonética, esta ley se puede decir que es aquella que cambia o modifica las palabras. Puede ocurrir también que la condición fonética que ha producido la alternancia esté todavía manifiesta. Por ejemplo, en el antiguo alto alemán, la palabra gewann pasaba a ser la palabra gibit. En esta época, cuando el radical o la letra era seguido por la vocal I, aparecía la vocal I en lugar de la vocal E. Son sincrónicos cuando se olvida esto y se puede caer en el error de interpretación de estos dos términos coexistentes con la que une términos sucesivos del hecho diacrónico. Todo esto confirma lo que hemos dicho de la alternancia en el plano gramatical. Alternancia y nexo gramatical. Se ha visto cómo la evolución fonética tiene como resultado romper los lazos gramaticales que pueden unirlos, aunque esto solo es cierto en las parejas aisladas. Cuando se trata de alternancia, ya no es lo mismo. En primer lugar, el cambio fónico tiende a generar un nexo entre ellos. Por ejemplo, la palabra weather se relaciona instintivamente con la palabra wither, porque uno ya está acostumbrado a ver la alternancia entre la vocal E y la vocal I. Porque uno está acostumbrado a ver la alternancia de la vocal E con la vocal I y con mayor fuerza los sujetos hablantes la utilizan ya que se ve como una ley regular. Esa correspondencia se atribuye a estrechar el nexo gramatical. Lo mismo ocurre con las alternancias no significativas, pero ligadas puramente a una condición fónica. De ningún modo afecta la percepción porque el sentido y función son concebidos como idénticos y porque la lengua ya está fijada en los casos en que empleará una u otra. Ahora abordaremos el cuarto capítulo titulado La analogía. Este corresponde a un proceso lingüístico mediante el cual se crean unas palabras y se transforman otras. A la analogía corresponden todas las modificaciones normales del aspecto exterior de las palabras. Un ejemplo de esto, en un contexto actual, es la expresión he rompido, en donde la mente crea semejanzas entre las diversas conjugaciones del verbo, cayendo en la equivocación.
Ahora abordaremos los fenómenos analógicos, los cuales no son catalogados como cambios fonéticos, a pesar de que permiten el procedimiento mediante el cual las palabras pasan de un estado de organización a otro atravesando 3 momentos específicos. El primero es el tipo legítimo, hereditario, transmitido u original. El segundo es el competidor, el cual ya presenta algunas modificaciones. Las palabras que corresponden a los 2 primeros momentos comparten un solo significado. Finalmente se presenta un tercer momento titulado el personaje colectivo, en donde se presenta un compuesto entre las formas del competidor. No se considera cambio fonético el fenómeno analógico, puesto que el primero no introduce nada nuevo sin anular lo anterior, mientras que el segundo entra a compartir un mismo significado que pertenecerá posteriormente a un solo significante, reemplazando completamente el anterior. La analogía, principio de creaciones de la lengua. En este punto veremos a la analogía desde una perspectiva más positiva. La analogía es de orden psicológico, pero esto no basta para distinguirla de los fenómenos fonéticos. Es de tipo gramatical y su intervención es necesaria en la materia del análisis. Sin embargo, hay que distinguir 2 cosas. La primera es la comprensión de la relación que une entre sí a las formas generadoras. Como segunda observación retomamos que toda creación analógica es representable en el cálculo de la cuarta proporcional utilizado frecuentemente por gramáticos. Otra fórmula sería a través del análisis de los elementos primarios. Estas 2 concepciones se han formado en 2 doctrinas gramaticales diferentes. La gramática europea opera con la fórmula de la cuarta proporcional. En cambio, la gramática hindú analiza las raíces y las terminaciones para dar así con los elementos para recomponer las palabras a partir de ellos.